Ser ambiciosa, decidida, alguien que no se distrae con nada que no sirva a la misión. Tenía mi identidad fija como una fórmula. Trabajo es igual a progreso. Progreso es igual a significado. ¿Y significado? Eso era algo que sentiría más tarde. Una vez que hubiera construido lo suficiente, logrado lo suficiente, demostrado lo suficiente. Me decía a mí misma que el amor era un lujo que programaría cuando fuera el momento adecuado. Cuando tuviera margen. Cuando pudiera permitirme la distracción. Pero la vida no espera tu permiso para reescribirte. Llegaste durante una temporada que yo creía que ya estaba llena. Mi calendario estaba lleno. Mis objetivos eran claros. No estaba buscando a nadie. Ni siquiera estaba abierta a la idea. Y sin embargo, ahí estabas. Sin exigir mi atención. Sin intentar encajar en mi sistema. Simplemente existiendo con tu propia luz. Y algo en eso. Algo en la forma en que te mueves por el mundo sin necesitar mi validación me hizo detenerme. Por primera vez en años levanté la vista de la lista de tareas y vi a una persona. No una distracción. No una desviación. Una persona. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad. No sobre un proyecto o un problema. Sobre ti. No me di cuenta entonces. Pero esa fue la primera grieta. La primera señal de que mi sistema operativo estaba a punto de recibir una actualización que ni siquiera sabía, que necesitaba. Porque esto es lo que nadie me dijo. No eliges cuando ocurre la transformación. No puedes decidir cuando alguien se convierte en el catalizador de todo el cambio. Simplemente sucede. Y si eres lo suficientemente honesto como para dejarlo pasar, te darás cuenta de que no eras tan completo como pensabas. Recuerdo el momento exacto en que supe que algo había cambiado. Estábamos sentados uno frente al otro. Nada dramático. Solo hablando. Y dijiste algo, ni siquiera recuerdo qué fue. Pero la forma en que lo dijiste me hizo sentir visto de una manera que nunca antes había sentido. No como el tipo con el plan. No como el que siempre está en movimiento. Sino como la persona debajo de todo eso. El que a veces está cansado. El que se pregunta si algo de esto realmente importa. El que ha estado corriendo tan rápido que olvidó preguntarse por qué. Viste a ese tipo y no te inmutaste. No intentaste arreglarlo. Simplemente lo viste. Y en ese momento, me di cuenta de que había estado actuando toda mi vida. Incluso cuando estaba solo. Pero esto es algo que nadie me contó. El amor no solo enriquece tu vida. No solo llena los vacíos ni hace más llevaderas las noches solitarias. El amor reescribe el código. Se adentra en lo más profundo de todo lo que creías y te hace una simple pregunta: ¿es esto realmente cierto? ¿O es solo lo que te has estado diciendo a ti mismo? Y si eres lo suficientemente valiente como para reflexionar sobre esa pregunta, descubrirás que gran parte de lo que considerabas tu identidad era solo defensa. Solo muros que construiste para protegerte de lo que realmente necesitabas: conexión. Antes pensaba que necesitar a alguien era una debilidad. Antes pensaba que la independencia era la máxima fortaleza. Y tal vez eso funcione cuando estás construyendo algo solo, cuando estás luchando en los primeros días y nadie más cree aún en tu visión. Pero hay una diferencia entre independencia y aislamiento, y yo vivía en los segundos sin siquiera saberlo. Estaba tan orgullosa de no necesitar a nadie que olvidé lo que se sentía al ser querida. No por lo que podía hacer, no por lo que podía construir, sino por quién era cuando el trabajo terminaba y el ruido se calmaba. Me lo recordaste. No me pediste que bajara el ritmo. No me pediste que cambiara mi ambición. Solo me pediste que estuviera presente. Y esa simple petición lo cambió todo. Porque la presencia no es algo que se pueda fingir. Se puede fingir productividad. Se puede fingir confianza. Incluso se puede fingir felicidad por un tiempo. Pero la presencia, eso requiere que estés realmente ahí. Que dejes el teléfono. Que dejes de planear el siguiente paso. Que mires a la persona que tienes delante y admitas que este momento, aquí y ahora, es más importante que cualquier cosa que estés construyendo. Y eso me aterrorizaba.
Porque si admitía eso, si me permitía creer que la conexión importaba más que el logro. ¿Qué decía eso de todos los años que pasé eligiendo lo contrario? ¿Qué decía eso de las relaciones que dejé que se rompieran por estar demasiado ocupada? ¿Qué decía eso de la versión de mí que pensaba que el amor podía esperar? Espera antes de seguir leyendo. Escucha esto. No estoy diciendo que la ambición sea mala. No estoy diciendo que debas abandonar tu visión, bajar tus estándares o dejar de construir solo porque alguien te lo pida. No se trata de eso. Se trata de darte cuenta de que la versión más fuerte de ti no es la que lo hace sola. Es la que es lo suficientemente valiente como para dejar entrar a alguien, para dejar que alguien vea las partes desordenadas, las partes inciertas, las partes que no encajan en el resumen de los mejores momentos, porque ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento, no en las victorias, no en los hitos, sino en los momentos en que eres lo suficientemente vulnerable como para admitir que no lo tienes todo resuelto. Y alguien se queda de todos modos. Te quedaste incluso cuando yo era insoportable, incluso cuando estaba tan absorta en mis propios pensamientos que no podía ver lo que tenía delante, incluso cuando elegí el trabajo por encima de la presencia más veces de las que debería. Te quedaste. Y eso me transformó. No me debilitó, no me hizo perder mi chispa. Me hizo mejor. Porque por primera vez tuve una razón para construir que no se trataba solo de mí. Tenía a alguien a quien quería proteger, alguien con quien quería crecer, alguien cuya fe en mí me hizo creer en mí misma de una manera que ningún logro jamás podría. Y fue entonces cuando comprendí que el amor no es una distracción de la misión. El amor es la misión. Todo lo demás es solo el método. Empecé a notar cosas que nunca antes había notado. La forma en que te ríes cuando algo te toma por sorpresa. La forma en que te quedas callado cuando estás procesando algo difícil. La forma en que me miras cuando crees que no te estoy prestando atención. Como si vieras una versión de mí que aún no conozco. Y quería convertirme en esa versión. No porque me lo pidieras, sino porque me hiciste creer que podía. Eso es lo que hace el amor. No te cambia por la fuerza. Te cambia por la reflexión. Te muestra de quién eres capaz cuando alguien ve tu potencial antes que tú. Y fue entonces cuando todo lo que creía se derrumbó. Porque me di cuenta de que la vieja versión de mí, la que pensaba que tenía que hacerlo todo solo, la que medía el valor por los resultados, la que pensaba que el amor era algo que te ganabas después de haber demostrado tu valía. Esa versión no estaba preparada para esto. No estaba hecha para la colaboración. Estaba hecha para la supervivencia. Y el modo de supervivencia funciona hasta que conoces a alguien que te hace querer vivir. No solo existir. No solo lograr. Sino vivir de verdad. Con presencia, con intención. Con alguien que hace que cada victoria se sienta más grande y cada derrota más llevadera. Lo lograste. Te convertiste en la mejora que no sabía que necesitaba. Y ahora no puedo imaginar volver al sistema anterior. Porque este funciona mejor. Este se siente real. Al principio me resistí. Necesito que lo sepas. Porque la historia que nos contamos sobre quiénes somos no es algo a lo que renunciemos fácilmente. Pasé años construyendo esta identidad. La disciplinada. La centrada. El tipo que no necesita validación externa para seguir adelante. Y entonces apareciste y desmantelaste silenciosamente todas las defensas que había construido. No con argumentos. No con exigencias. Simplemente siendo constante. Presentándote. Negándote a dejarme esconderme detrás de mi trabajo. Y me resistí. Dios, me resistí. Porque dejarte entrar significaba admitir que la fortaleza que había construido en realidad no me protegía. Me mantenía pequeño. En toda transformación llega un momento en el que debes elegir. Puedes seguir fingiendo que el sistema antiguo funciona. Puedes seguir repitiendo los mismos patrones y convenciéndote de que la comodidad equivale a la verdad. O puedes admitir que algo fundamental ha cambiado. Que la persona en la que te estás convirtiendo no encaja en la vida que has estado viviendo. Y eso aterra a la mayoría de la gente. Porque la identidad se siente permanente. Pensamos, así soy yo. Y construimos todo en torno a esa creencia. Pero ¿y si tu identidad no es fija?
¿Y si solo estás usando la versión 1.0 de ti mismo y hay una actualización disponible? No la descargas porque tienes miedo de perder lo familiar. Incluso si lo familiar ya no funciona. Yo era esa persona. Estaba tan aferrado a mi propia narrativa que casi te perdí. Casi te dejé ir porque no podía reconciliar la versión de mí que había construido con la versión de mí que tú estabas mostrando. Querías presencia, te di productividad. Querías vulnerabilidad, te di confianza. Me querías a mí. Y seguí mostrándote mi currículum. Como si con solo demostrar que era lo suficientemente valiosa, inteligente y ambiciosa, aceptarías la versión editada. Pero no querías el resumen de los mejores momentos. Querías el material crudo, el detrás de cámaras, la parte de mí que aún duda, que aún se pregunta si soy suficiente. Y esa era la parte que había pasado toda mi vida tratando de enterrar. ¿Alguna vez has sentido eso también? ¿Esa presión por mostrar solo la versión pulida de ti misma? ¿Por compartir solo los triunfos y ocultar el proceso? Lo hacemos en las redes sociales. Lo hacemos en las relaciones. Lo hacemos en nuestra propia mente. Nos convertimos en algo aceptable, algo impresionante, y olvidamos que la conexión no ocurre en el resumen de los mejores momentos. Ocurre en las tomas descartadas, en los momentos en que estás demasiado cansada para actuar, cuando la máscara se cae y el verdadero tú, el inseguro, imperfecto, el que aún está descubriendo, finalmente aparece. Ahí es cuando ocurre el amor. No cuando estás en tu mejor momento, sino cuando eres más auténtico. Me enseñaste eso. No con un sermón, no con un gran gesto. Me lo enseñaste quedándote cuando estaba en mi peor momento. Cuando estaba de mal humor y distante porque un proyecto no salió como quería. Cuando me cerré emocionalmente porque no sabía cómo procesar la decepción frente a otra persona. Cuando elegí mi teléfono en lugar de tu cara por centésima vez porque tenía demasiado miedo de sentarme en silencio sin hacer nada. Te quedaste. Y cada vez que te quedaste, me enseñabas una lección que ni siquiera sabía que necesitaba. Me enseñabas que el amor no se trata de perfección. Se trata de estar presente. Se trata de estar ahí incluso cuando es incómodo, incluso cuando no es digno de Instagram. Incluso cuando la persona se está portando mal porque es entonces cuando más te necesita. Y fue entonces cuando todo en lo que creía se derrumbó. Me di cuenta de que había estado viviendo con una mentalidad de escasez toda mi vida. Pensaba que el amor era algo que se ganaba, algo que había que merecer, algo que solo se quedaría si eras lo suficientemente bueno, exitoso y emocionalmente estable. Así que pasé años intentando ser suficiente, persiguiendo logros, acumulando victorias, construyendo una vida que parecía impresionante desde fuera. Y todo ese tiempo estaba huyendo de lo único que realmente necesitaba, ser visto, no por lo que había logrado, sino por quién era en realidad. El chico asustado que no se creía digno de quedarse. El ambicioso que pensaba que el esfuerzo podía reemplazar la conexión. El tipo que construyó muros tan altos que olvidó por qué los construyó en primer lugar. Pero esto es lo que nadie me dijo, los muros no solo impiden el dolor. También impiden el amor. Y no puedes insensibilizarte selectivamente. No puedes reprimir la vulnerabilidad y esperar sentir alegría. No puedes protegerte del desamor y seguir experimentando intimidad. Es un paquete completo. O te abres, o te quedas a salvo. Y había elegido la seguridad durante tanto tiempo que olvidé lo que se sentía al estar abierto, hasta que llegaste tú. Me hiciste darme cuenta de que la seguridad no era realmente segura. Era una muerte lenta. Era existir sin vivir. Era construir sin propósito. Y ya no quería eso. Quería sentir algo, aunque me asustara, aunque significara arriesgar todo lo que había construido. Porque ¿en qué sentido tiene construir un imperio si estás solo en la cima? Dime, ¿cuándo fue la última vez que dejaste entrar a alguien? No a nivel superficial, no a la versión de ti que es fácil de amar, sino a tu verdadero yo. El que está cansado, el que no tiene todas las respuestas. El que está aterrorizado de que si la gente viera el panorama completo, se alejaría. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a eso? La mayoría de nosotros nunca lo hacemos. Pasamos toda la vida actuando, editando, gestionando la percepción, y nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos. ¿Por qué el éxito no se siente como pensábamos?
¿Por qué cada victoria se siente vacía? Es porque ganamos solos. Estamos logrando cosas en aislamiento. Y los seres humanos no estamos hechos para eso. Estamos hechos para la conexión, para la colaboración, para alguien que nos vea en nuestros peores momentos y diga, aquí sigo. Me lo dijiste. No con palabras, sino con acciones. Cada vez que intenté alejarte porque tenía miedo de lo mucho que empezaba a necesitarte. Cada vez que me autosaboteé porque no creía merecer algo tan bueno. Cada vez que te puse a prueba para ver si te irías como todos los demás, te quedaste. Y lentamente, dolorosamente, bellamente, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, valía la pena quedarme por mí. No por lo que podía hacer, sino por quién era. Y esa creencia lo cambió todo. Empecé a tomar decisiones diferentes. Pequeñas al principio, dejar el teléfono durante la cena, preguntar cómo te había ido el día y realmente escuchar la respuesta, decir no a oportunidades que me habrían alejado de ti, elegir la presencia sobre la productividad, elegirnos a nosotros sobre la urgencia. Y cada vez que tomaba esa decisión, algo dentro de mí cambiaba. Empecé a darme cuenta de que el trabajo más importante que jamás haría no era construir una empresa ni alcanzar algún hito. Se trataba de construir una vida con alguien, de construir confianza, de construir intimidad, de construir una base lo suficientemente fuerte como para sostener los sueños de ambos sin que ninguno de los dos tuviera que empequeñecerse. Espera antes de seguir leyendo, escucha esto. No se trata de perderte en otra persona. No se trata de abandonar tu ambición, tu visión o tus metas. Se trata de integrar, de darte cuenta de que puedes ser motivado y estar presente. Puedes ser ambicioso y vulnerable. Puedes construir un imperio y construir una relación. Pero tienes que ser intencional. Tienes que elegirlo cada día porque el amor no es un sentimiento que simplemente sucede. Es una práctica. Es una decisión. Es estar presente incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el trabajo te llama, incluso cuando sería más fácil refugiarte en tu propio mundo. Estás presente de todos modos porque la persona frente a ti lo vale. Y tú también. Me hiciste creer eso. Me hiciste creer que valía la pena estar presente para mí, que valía la pena invertir en mí, que valía la pena amar incluso cuando era difícil de amar. Y esa creencia se convirtió en la base de todo lo demás. Porque una vez que crees que eres digno de amor, dejas de buscar validación en todo lo externo. Dejas de medir tu valía por tus resultados. Dejas de actuar para obtener aprobación. Simplemente existes tal como eres, imperfecto, humano y suficiente. Y desde ahí puedes construir cualquier cosa. Porque ya no construyes desde la carencia. Construyes desde la abundancia, desde la plenitud, desde un lugar donde ya tienes lo que más importa y todo lo demás es secundario. Tuve que desaprender mucho. Esa es la parte de la que nadie habla. Todos celebran la transformación, el antes y el después, el brillo, la nueva versión. Pero nadie habla del desordenado intermedio, la parte en la que estás atrapado entre quién eras y en quién te estás convirtiendo, donde los viejos patrones aún tienen memoria muscular, donde sabes lo que deberías hacer, pero tu sistema nervioso todavía está programado para la vieja manera, donde quieres estar presente, pero tu mente sigue arrastrándote de vuelta a lo que es urgente, lo que es medible, lo que se siente seguro. Ahí es donde viví durante meses, en el espacio entre el saber y el ser. Y fue más difícil que cualquier cosa que haya construido. Porque aquí está la cuestión del cambio. El cambio real no es lógico. No es una decisión que tomas una vez y luego terminas. Es una decisión que tomas 1000 veces, cada mañana cuando te despiertas y tu primer instinto es revisar tu teléfono en lugar de girarte hacia la persona que está a tu lado. Cada noche, cuando el trabajo se extiende hasta la cena y tienes que decidir conscientemente cerrar el portátil. Cada momento en que tu ego quiere tener razón, pero tu corazón sabe que la conexión es más importante. Esas pequeñas decisiones son el verdadero trabajo. Ahí es donde ocurre la transformación, no en las grandes declaraciones, sino en esos pequeños momentos discretos, cuando nadie te ve y eliges de forma diferente a como lo hiciste ayer. Nunca me lo pusiste fácil, y te lo agradezco. No aceptaste mis excusas. No me dejaste esconderme tras estoy ocupado, estoy construyendo algo o ya sabes cómo soy. Me pusiste frente a la cámara y me dijiste, ¿de verdad quieres ser así?
Y esa pregunta me impactó. Porque había pasado tanto tiempo convirtiéndome en esta persona, la productiva, la disciplinada, la que siempre cumple, que olvidé preguntarme si esta persona era realmente feliz. Si esta versión de mí podía mantener una relación real, si el logro sin conexión era realmente éxito o solo una forma sofisticada de soledad. Y la respuesta fue clara. Me sentía solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. Pero el amor no es una transacción. No es un intercambio. No es algo que puedas diseñar o optimizar. El amor es complicado. Es irracional. Te pide que estés presente incluso cuando no tienes las respuestas, incluso cuando no estás en tu mejor momento, incluso cuando no puedes garantizar el resultado. Y eso me aterrorizaba porque había construido toda mi vida en torno al control, en torno a saber cuál sería el siguiente paso, en torno a no ser nunca pillada desprevenida. Y fue entonces cuando todo en lo que creía se derrumbó. Me di cuenta de que el control era solo otro mecanismo de defensa, otra forma de evitar la vulnerabilidad. Si pudiera controlar el resultado, no tendría que arriesgarme al rechazo. Si pudiera manejar cada variable, no tendría que enfrentar la incertidumbre. Si pudiera estar 10 pasos por delante, nunca tendría que admitir que tenía miedo. Pero no se puede controlar el amor. No se puede planificar la intimidad. Hay que rendirse. Hay que dejar de lado la necesidad de saber cómo termina y simplemente estar aquí y ahora. En este momento, con esta persona, sin un plan B, sin una estrategia de escape, sin la red de seguridad de, siempre puedo concentrarme en el trabajo si esto no funciona. Esa rendición me abrió de la mejor manera, porque una vez que dejé de intentar controlarlo todo, pude sentirlo todo. La alegría, el miedo, la gratitud, el terror de cuánto empezaba a necesitarte, todo. Y fue abrumador, pero fue real. Más real que cualquier logro que hubiera conseguido. Más significativo que cualquier hito que hubiera alcanzado. Porque ya no se trataba de mí. Se trataba de nosotros. De construir algo juntos. De ser parte de algo más grande que mi propia ambición. Y ese cambio del yo al nosotros, esa fue la verdadera mejora. Empecé a ver mi trabajo de otra manera. Ya no se trataba solo de construir. Se trataba de construir una vida en la que quisieras quedarte. Donde ambos pudiéramos crecer. Donde mi éxito no se consiguiera a costa de tu soledad. Donde tus necesidades no se sintieran como interrupciones, sino como invitaciones. Invitaciones a ser más que solo el tipo con el plan. A ser un compañero, una presencia, una persona que pudiera dar cabida a los sueños de otra persona mientras seguía persiguiendo los suyos. Y ese equilibrio, eso es lo más difícil que he tenido que aprender. Porque estoy programado para entregarme por completo, para la obsesión, para la visión de túnel. Pero tú me enseñaste que el éxito sostenible no se trata de intensidad. Se trata de integración. Se trata de construir una vida donde todas las piezas encajen. Donde el trabajo y el amor no compitan. Colaboren. Espera antes de descartar esto como algo blando. Escúchame. No se trata de perder la motivación. No se trata de bajar tus estándares ni de conformarte con la mediocridad. Se trata de darte cuenta de que lo más ambicioso que puedes hacer es construir una vida que no te obligue a sacrificar la conexión por el éxito. Una vida donde puedas ser excelente y estar presente. Exitoso y disponible. Motivado y humano. Ese es el verdadero desafío. Cualquiera puede trabajar 80 horas a la semana e ignorar sus relaciones. Eso es fácil. Lo difícil es estar presente por completo en ambos ámbitos. Estar totalmente entregado en el trabajo y totalmente en casa. No dividirte por la mitad. Sino integrarte. Convertirte en una persona completa. Me mostraste cómo es la plenitud. No siendo perfecto. Sino siendo constante. Mostrándome que no tenía que elegir entre la ambición y el amor. Que podía tener ambos si estaba dispuesto a hacer el trabajo duro de estar presente, de dejar el teléfono, de escuchar de verdad cuando hablas, de recordar que la persona frente a mí es más importante que la notificación en mi pantalla. Esos pequeños actos de presencia se convirtieron en mi nueva disciplina, mi nueva práctica, la forma en que me demostré a mí misma que realmente estaba cambiando. No solo hablando de ello, sino haciéndolo. Y poco a poco,
Mi antiguo yo empezó a desvanecerse. Aquel que creía tener que hacerlo todo solo. Aquel que medía su valía por la productividad. Aquel que tenía tanto miedo a ser vulnerable que se encerró tras muros durante años. Esa versión no desapareció de la noche a la mañana. A veces sigue presente, aún tentada a refugiarse en el trabajo cuando las cosas se ponen demasiado intensas, aún queriendo controlar los resultados en lugar de confiar en el proceso. Pero ya no está al mando. Porque he experimentado lo que se siente al ser visto, al ser amado no por lo que hago, sino por quien soy. Y no puedo volver al sistema anterior. No cuando éste se siente mucho más vivo. Hay una versión del éxito que solía perseguir y que ahora me parece vacía, esa en la que estás solo en la cima, donde has conquistado todas las metas, cumplido todos los requisitos, construido todo lo que dijiste que harías, y miras a tu alrededor esperando sentirte completo, realizado, como si finalmente lo hubieras logrado. Pero no hay nadie con quien compartirlo, nadie que haya visto la lucha, nadie que te haya apoyado cuando quisiste rendirte, nadie que haya creído en ti antes de que tuvieras pruebas, solo tú y tus logros, y el silencio es ensordecedor. Casi me convierto en esa persona. Estuve tan cerca. Tenía el plan, la disciplina, la concentración implacable. Estaba en camino de construir todo lo que quería, excepto que olvidé hacerme una pregunta. ¿Qué sentido tiene ganar si lo celebras solo? Me detuviste antes de cruzar esa línea, antes de que tuviera tanto éxito que olvidara como ser humano, antes de optimizarme hasta convertirme en alguien a quien nadie podría amar de verdad. Porque esto es lo que no te cuentan sobre la disciplina extrema y el alto rendimiento. Puede convertirse en una prisión. Empiezas a creer que descansar es debilidad, que necesitar a alguien es un fracaso, que lo único que importa es el próximo logro, y sacrificas todo lo demás en aras del éxito. Tu salud, tus relaciones, tu paz. Y te dices a ti mismo que es algo temporal. Que una vez que alcances la meta, bajarás el ritmo, te reconectarás contigo mismo, finalmente estarás presente. Donde aún pudiera construir, pero no sola. Donde aún pudiera crecer, pero no lejos de alguien. Con alguien. Esa posibilidad me aterrorizaba. Porque significaba admitir que había estado equivocada. Que la forma en que había estado viviendo no era sostenible. Que necesitaba algo que me había convencido de que no necesitaba. Y admitir que necesitas a alguien, que realmente lo necesitas. Esa es una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Especialmente cuando has pasado años construyendo una identidad en torno a no necesitar a nadie. Dime, ¿de qué estás huyendo? Porque la mayoría de nosotros estamos huyendo de algo. Simplemente lo disfrazamos de ambición, de esfuerzo, de dedicación. Decimos que estamos construyendo un futuro, pero en realidad estamos evitando el presente. Evitando la incomodidad de quedarnos quietos. De enfrentarnos a nosotros mismos. De admitir que tal vez no estamos tan bien como pretendemos estar. Yo estaba huyendo de la insuficiencia. Del miedo a que si dejaba de moverme, la gente vería que no era especial. Que era simplemente ordinaria. Simplemente humana. Simplemente alguien tratando de entenderlo como todos los demás. Así que seguí avanzando, seguí logrando cosas, seguí acumulando victorias para demostrar que era diferente, mejor, que valía la pena. Y fue entonces cuando todo lo que creía se derrumbó. Me di cuenta de que era suficiente antes de hacer nada, antes de construir nada, antes de demostrar nada. Era suficiente solo por existir. Pero nunca lo había creído. Siempre pensé que el valor se ganaba, que el amor era condicional, que la gente solo se quedaría si les daba una razón. Así que me convertí en la persona que siempre tenía una razón. Que siempre cumplía, que nunca necesitaba nada. Que siempre era fuerte, siempre capaz, siempre estaba bien, incluso cuando, especialmente cuando no lo estaba. Porque necesitar ayuda se sentía como admitir la derrota, y prefería sufrir en silencio que dejar que alguien me viera luchar. No aceptaste esa versión de mí. La viste a través de ella. Viste la actuación por lo que era. Un mecanismo de defensa. Una forma de mantener a la gente a distancia mientras seguía aparentando que los dejaba entrar. Te negaste a quedarte en la superficie. Seguiste haciendo preguntas más profundas, seguiste presionando más allá de mis respuestas ensayadas. Seguiste apareciendo incluso cuando te di todas las razones para irte.
Y lentamente, contra todos mis instintos, comencé a dejarte entrar. No todo a la vez. No con un momento dramático de vulnerabilidad, sino con pequeños gestos. Admitiendo cuando estaba cansada. Decidiendo cuando algo me dolía. Pidiendo ayuda en lugar de fingir que lo tenía todo bajo control. ¿Y sabes qué pasó? Nada malo. Lo que más temía, que vieras a la verdadera yo y decidieras que no valía la pena, no sucedió. Te quedaste. Y no solo te quedaste, me amaste más. Porque la verdadera yo era más interesante que la versión idealizada. La yo que luchaba, la insegura, la que aún estaba descubriendo cosas, era más cercana que la yo pulida, perfecta, la que siempre lo tenía todo bajo control. Y esa comprensión lo cambió todo. Porque si no tenía que ser perfecta para ser amada, entonces finalmente podía dejar de actuar. Finalmente podía simplemente ser. Esa libertad es indescriptible. Ser conocida y aún así elegida. Ser vista, vista completamente, con mis imperfecciones y todo, y que alguien diga, sí, esto. Quiero esto. No la versión idealizada. No la versión del mejor escenario. Sino la versión de un martes por la mañana, sin café todavía, algo gruñona, definitivamente imperfecta. Esa es la versión que elegiste. Y esa elección me dio permiso para dejar de correr, para dejar de demostrar, para dejar de ganarme mi lugar en tu vida, y simplemente ocuparlo. Simplemente estar ahí. Simplemente existir sin tener que justificar mi existencia con productividad, logros o algún éxito impresionante. Espera, antes de que pienses que esto me hizo débil, entiende esto. La vulnerabilidad no es debilidad. Es lo más fuerte que puedes hacer porque no se necesita valor para esconderse tras muros, para mantenerse a salvo, para nunca arriesgarse a salir lastimado. Ese es el camino fácil. Lo que requiere verdadera fuerza es abrirse. Dejar que alguien te vea, confiarle las partes de ti que aún están sanando. Las partes que aún tienen miedo. Las partes que no tienen subtítulos de Instagram ni frases motivacionales. Las partes que son simplemente crudas, humanas y reales. Eso es valentía. Y eso es lo que me pediste. No para impresionar, sino para ser honesta. Así que empecé a practicar la honestidad contigo, conmigo misma, con el mundo. Dejé de cuidar mi vida para que se viera de cierta manera. Dejé de filtrar mis emociones para que fueran más aceptables. Dejé de fingir que lo tenía todo resuelto. Y empecé a compartir el proceso, las dudas, los contratiempos, los momentos en que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y sucedió algo inesperado. La gente resonó, conectó porque todos están cansados de los momentos perfectos. Todos estamos agotados de intentar alcanzar estándares imposibles. Todos queremos tener permiso para ser humanos, para ser imperfectos, para estar en constante evolución. Y cuando te das ese permiso, también se lo das a los demás. Me diste ese permiso. Y al hacerlo, no solo cambiaste mi relación contigo, sino también mi relación conmigo misma. Dejé de ser mi peor crítica. Dejé de medir mi valía por mi peor día. Dejé de tratarme como un proyecto que necesitaba arreglos y empecé a tratarme como una persona que merecía compasión. La misma compasión que le daría a alguien a quien amo, la misma gracia que le brindaría a un amigo. Finalmente empecé a ser mi amiga. Y ese cambio interno lo cambió todo externamente, porque cómo te tratas a ti misma establece el estándar de cómo te tratan los demás. Y yo había estado estableciendo el estándar en solo eres valiosa cuando eres productiva. No es de extrañar que estuviera agotada. No es de extrañar que me sintiera vacía. Estaba viviendo según un estándar imposible de mantener. Pero me mostraste un camino diferente. Me mostraste que descansar no es pereza. Que necesitar apoyo no es fracaso. Que pedir lo que necesitas no es egoísta. Modelaste una relación más sana contigo misma. Y eso me hizo querer construir una también. No porque me lo dijeras. Pero vi cuánta más paz tenías. Cuánta más alegría. Cuán ligero te movías por el mundo porque no cargabas con el peso de expectativas imposibles. Yo quería eso. Quería sentirme ligero. Sentirme libre. Sentir que no tenía que ganarme mi lugar en el mundo cada día. Y poco a poco, con tu ayuda,
empecé a construirlo. Te escribo esto ahora porque quiero que sepas lo que hiciste. No lo que hicimos. No lo que nos pasó. Lo que hiciste. Porque hay una diferencia entre dos personas que se enamoran y una persona que cambia por completo el sistema operativo de otra. Y eso es lo que pasó aquí. No solo te convertiste en parte de mi vida. Reescribiste toda la infraestructura. Entraste en el código fuente de quien yo creía que tenía que ser y preguntaste, ¿y si nada de esto es cierto? Y no tenía respuesta. Porque nunca antes me lo había cuestionado. Simplemente acepté la programación. Trabajar duro. Ser independiente. No necesitar a nadie. Demostrar tu valía. Repetir. Ese era el bucle en el que estaba atrapado. Y ni siquiera sabía que era un bucle hasta que me mostraste que había otra manera. Así que, te doy las gracias por no aceptar la versión superficial. Por no dejarme esconderme tras el éxito. Por negarte a amar la persona que había construido y por insistir en amar a la persona que hay debajo. Eso requirió una paciencia que no merecía. Eso requirió una fe que no me había ganado. Eso requirió un tipo de amor que ni siquiera sabía que existía. El tipo de amor que dice, veo en quién te estás convirtiendo. Y voy a dar cabida a esa versión, incluso cuando sigas mostrándome la antigua. Eso es raro. Ese es el tipo de amor que no solo te hace feliz. Te hace mejor. Y soy mejor. No perfecta. No terminada. No una versión final pulida que lo tiene todo resuelto, pero mejor de lo que era, más presente, más honesta, más dispuesta a aceptar la incomodidad en lugar de correr al trabajo. Más capaz de decir que no sé sin sentir que estoy fracasando. Más abierta a pedir ayuda. Más consciente de que la fuerza no consiste en hacerlo solo, sino en saber cuándo pedir ayuda. Tú me enseñaste eso. No con sermones, no con presión. Simplemente siendo alguien a quien valía la pena acudir. Alguien que hacía que la vulnerabilidad se sintiera segura en lugar de estúpida. Alguien que hacía que la presencia se sintiera más valiosa que la productividad. Pienso en el hombre que era antes de ti. El que tenía todas las respuestas, el que nunca admitía dudar, el que medía cada día por los resultados y cada relación por la conveniencia. Ese hombre era exitoso, disciplinado, impresionante en el papel, pero también estaba solo, desconectado, corriendo en una cinta de correr que nunca se detenía, persiguiendo una meta que se movía constantemente, y ni siquiera se daba cuenta. Porque cuando estás en constante movimiento, no notas el vacío. Simplemente sigues moviéndote más rápido, pensando que el próximo hito lo llenará. Pero nunca lo hace. Porque el logro no cura la soledad, la conexión sí. Y yo diseñé una vida que hacía que la conexión fuera casi imposible. Tú la hiciste posible. Me hiciste bajar el ritmo lo suficiente como para ver de qué estaba huyendo. Y una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. No podía volver a fingir que el éxito sin conexión era suficiente. Que construir por sí solo era satisfactorio. Que estaba bien sacrificar relaciones por resultados. No estaba bien. Estaba sobreviviendo. Y hay una enorme diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir es pasar el día, cumplir con las tareas, alcanzar los objetivos. Vivir es sentir el día, estar presente en él, compartirlo con alguien que le da un significado que va más allá del resultado. ¿Te has dado cuenta de cómo postergamos la vida? Decimos, cuando alcance esta meta, me relajaré. Cuando gane tanto, bajaré el ritmo. Cuando demuestre mi valía, dejaré entrar a alguien. Pero la meta se mueve constantemente. El listón se eleva. Y un día te das cuenta de que has estado postergando la vida tanto tiempo que has olvidado cómo vivirla de verdad. Tenía que demostrar mi valía primero, luego podría ser vulnerable. Tenía que construir mi vida primero, luego podría compartirla. Pero no funciona así. Porque la construcción nunca termina.